placer saludarte, Pastor Eric García. Saludamos también a toda la gente que nos sigue a través de nuestro podcast Somos Vida. Y bueno, pues hoy traemos un tema muy interesante y pues estamos listos para predicar la palabra. Pastor, Dios te bendiga, qué gusto poder estar contigo en otro episodio de Somos Vida Podcast. Y gracias, amados, que nos están siguiendo. Gracias a ustedes que podemos seguir compartiendo contenido, palabra de Dios. Y pues bueno, el tema del día de hoy va a ser muy interesante. Yo sé que nos va a hacer reflexionar. Pastor, ¿cómo se llama el título? Fíjate, el título es Fuego Amigo. Y este título, vaya, pues se usó mucho para dar a conocer aquellas bajas en los campos militares cuando había guerras, que gente moría o soldados morían del mismo bando. Habían errores humanos, equivocaciones, y cuando entregaban el cuerpo a sus familiares, pues los familiares decían, bueno, murió enfrentando, desafiando al enemigo, y no, discúlpeme, pero murió en las manos de los propios soldados, de sus amigos, de sus aliados, del mismo bando. Y entonces se usó esa palabra que se llamaba fuego amigo. Y ahora queremos llevarlo, pastor, nosotros a lo que está pasando en las iglesias. Hoy, lamentablemente, y la verdad es triste mencionarlo, pero cuando un cristiano se equivoca, cuando un líder se equivoca, cuando un pastor se equivoca, desafortunadamente las iglesias comienzan a atacarlos, y muchos hasta afirmamos, yo sabía que le iba a pasar, es que esto, y eso es el fuego amigo. O sea, nosotros, ahorita que estamos platicando sobre este podcast, nos damos cuenta, como lo dice Pablo, hay un solo adversario, y es el padre de la mentira, es el diablo. Ya lo demás son cosas humanas que se tienen que trabajar. Así es. De hecho, es triste, pastor, pero vaya, el enemigo, que es Satanás, intenta darte, ¿no? Intenta derribarte. Lo ha pasado con líderes, ha pasado con pastores. Y qué triste es cuando nosotros, lejos de levantar, ¿verdad?, a nuestro amigo, a nuestro hermano, terminamos dando el tiro de gracia, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que este tema es muy interesante y qué bueno que lo traemos, ¿verdad?, en este hermoso podcast para reflexionar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo por nuestros amados hermanos, por nuestros líderes, por los pastores, ¿no? Hay una frase, pastor, una frase que es famosa y la he escuchado, la he leído incluso en libros, y dice que el mayor enemigo de un cristiano es otro cristiano. Es triste. Entonces dices, no, o sea, ok, es un pensamiento y pasa y sucede, porque tristemente vivimos un ambiente dentro de las iglesias donde el peor enemigo de un cristiano, pues sí, es otro cristiano que se levanta, que en lugar de ayudarlo a restaurar en Cristo, empieza a acusarlo con el dedo acusador, empieza a levantar juicio, y dices, eso es triste. El único adversario, tú lo dijiste, el único enemigo que se ha levantado para romper, para destruir, para robar, es Satanás, que dice en la palabra, ¿verdad?, anda como un león rugiente. Entonces nosotros tenemos la decisión, amados, de poder ser amigos reales, ¿verdad? Amigos que ayudemos a levantar a nuestros hermanos y nosotros poderlos acercar a Cristo. Y bueno, pastor, ¿qué podemos hablar acerca de este tema que es muy interesante? Fíjate que lamentablemente, pastor, estamos atravesando, y lo estamos viendo en las iglesias, falta de carácter, falta de liderazgo. ¿Por qué? Porque cuando una persona ya alcanzó ese nivel de liderazgo, cuando una persona ya alcanzó ese carácter necesario para enfrentar los desafíos y los retos que implica estar en la iglesia, pues nos damos cuenta que todos vamos a caer y que esa persona nos necesita. Mismo Jesús habla de cómo nosotros debemos de amarnos, de respetarnos, de abrazarnos. El Señor nos da la gracia, que es la capacidad para que nosotros podamos hacer eso con la gente que se equivoca. Recientemente yo leí un publicado de una iglesia, no la voy a mencionar porque ya es muy polémico, pero es el caso de un pastor que se equivoca y que es, vaya, destituido de su puesto por la misma gente de la iglesia. Y entonces, cuando yo estaba leyendo la nota, yo he admirado mucho este tipo de trabajos que han hecho estos pastores, y me da tristeza. ¿Por qué? Porque digo, ¿cuánta gente ha de haber salvado su mensaje? ¿Cuánta gente ha de haber salvado de la muerte en su iglesia cuando él la levantó en los 20, 30 años de levantar? ¿Cuántos se acercaron a Cristo? Y qué pena es que por un error la misma iglesia lo haya destituido de su cargo. O sea, ahí tenemos que aplicar un poquito más la gracia, tenemos que observar un poquito más sobre qué está pasando. Y lejos de destituirlo, de quitarlo, es abrazarlo y es reconocerlo y decir, pastor, tú sigues siendo mi pastor. ¿Por qué? Porque durante 20 años me diste de comer espiritualmente, y hoy por una falla yo no te puedo quitar. Es como el esposo que se equivoca, la esposa que se equivoca, el hijo que se equivoca. No los vamos a separar de la familia. Al contrario, vamos a buscar ayuda, vamos a ayudarnos para
mejorar nuestra condición y prepararnos mejor cuando el padre de la mentira, pastor, venga a engañarnos. Él siempre va a destruir la iglesia. Él está en contra, no solo de la familia, porque, pastor, se habla mucho que Satanás ataca a la familia. Yo te voy a decir algo, Satanás ataca a la iglesia. Las familias que están fuera de la iglesia, esas familias están listas para deteriorarse por las condiciones del mundo. Pero cuando una familia comienza a ser iglesia, entonces va a ser atacada por el padre de la mentira. Y también ataca a los pastores, porque la misma palabra de Dios nos dice que cuando el padre de la mentira hiere al pastor, las ovejas salen corriendo, se dispersan, se pierden, pastor. Eso es muy cierto. Yo creo que es un asunto de gracia. Tú te lo decías, y me recuerda mucho al tema que vimos el domingo en nuestra amada iglesia, que por cierto están invitados en Odre Nuevo. Si eres de Hidalgo del Parral o vienes, eres bienvenido a tu casa, Iglesia Odre Nuevo. Y veíamos el tema acerca de la gracia. Está genial. Sí. Y ya es que hablamos por cierto, hablamos el tema de la gracia. ¿Te acuerdas? Que estuvimos mencionando acerca de lo que es la gracia. Y yo creo que a nosotros nos falta, pastor, nos falta entender la gracia verdaderamente. ¿Qué es la gracia? Es cuando Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos. Entonces, en el mundo, en nuestra vida, va a haber caídas, va a haber fracaso, pero Dios tiene gracia. Si Dios tiene gracia por sus hijos, que es Dios, ¿por qué nosotros no aplicar lo mismo con nuestros hermanos? Cuando alguien cae, ¿por qué no aplicar la gracia que recibimos de Dios? Por algo dice en la palabra, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Es decir, si Dios nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no perdonar a nuestros hermanos y ayudarles, no? Esto me recuerda mucho lo que pasó con Pedro, pastor. Cuando Pedro niega a Cristo, ¿no? Hablamos de un discípulo que pasó años con Jesús, que vio milagros, que predicó el evangelio, que estuvo dentro de los 12 más cercanos a Cristo. Y él le dice a Jesús: yo jamás te voy a negar, yo jamás te voy a dejar, voy a dar mi vida por ti. Y cuando lo apresan, cuando apresan a Jesús, niega a Cristo, ¿no? Cuando están ahí, cuando está siendo Jesús juzgado por lo que no hizo, porque era inocente, vemos cómo Pedro lo niega. Cuando las personas le dicen: tú estabas con Jesús. Y dice Pedro: no, yo no estaba con él. Y lo traiciona. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? No lo desecha, no busca a otro discípulo, no. Él lo ve a los ojos y es una mirada como diciéndole: no te preocupes, Pedro, caíste, fallaste, me estás negando, pero yo te sigo amando. Y después vemos cómo es el reencuentro, ¿no? Cómo Pedro ya no lo quiere, sino ahora ama a Jesús. Y vemos cómo ya vemos un Pedro transformado. Entonces, yo creo que esto debemos aplicarlo. ¿Por qué en vez de hacerle caso a la famosa frase de el peor enemigo de un cristiano es otro cristiano? ¿Por qué no mejor revertimos esto? ¿Por qué no el mejor amigo de un cristiano es otro cristiano? ¿Por qué no mejor nosotros somos amigos de nuestros hermanos, amigos de la misma sociedad? ¿Cuántas veces la sociedad viene lastimada, herida, y nosotros como cristianos lo único que hacemos es postear cosas en contra de la sociedad, quejándonos de que cómo puede ser, estamos en los peores tiempos, son los pecadores, merecen arder en el infierno? ¿Por qué no mejor apoyamos a la sociedad llevando mensajes de vida, mensajes de esperanza? Llevando mensajes de Cristo, que hay un Cristo que les ama, que les quiere, que está el perdón dispuesto en la iglesia, que pueden venir a encontrar una nueva vida. ¿Por qué no mejor hacemos esto, pastor? ¿Por qué no mejor nos convertimos en amigos, en esas personas que estamos dispuestos a levantarnos los unos a los otros? Lo que pasa es que vamos desarrollando un liderazgo equivocado, si así se puede mencionar, permítame la palabra, porque no podemos estar esperando a que alguien caiga para yo buscar una oportunidad o gozarme de decir: ay, por fin vamos a tener una oportunidad. Yo creo que necesitamos mayor madurez, necesitamos permitirle al Señor Jesucristo que vaya imprimiendo su esencia en nosotros para que nosotros podamos alcanzar esa madurez en gracia y poderle decir al hermano que se equivocó, al pastor que se equivocó, a la persona que se equivocó: ¿sabes qué? Todo es posible, vamos a continuar con esto. Desafortunadamente, pastor, sabemos que Satanás pues va a buscar destruirnos, y Satanás está rondando en las iglesias, está buscándote como león rugiente. Y esto me llama la atención una vez que una persona compara algo bien padre. Dice: cuando vemos el fútbol, el juego de la pelota, dicen Lionel Messi es la estrella, es el mejor jugador que en nuestra época podamos tener. Dicen: cuando está en la banca, cuando no está haciendo nada, no está marcado por nadie, porque no está jugando. El asunto es que cuando Messi entra al campo de juego,
entonces puede traer hasta 3 marcadores. Y es cuando el enemigo, el adversario, pues se pone atento y hasta tiembla por Lionel Messi. Y le marcan 2 o le marcan 3 durante todo el juego, no lo dejan hacer nada porque quieren impedir que él meta gol. Él tiene que esforzarse, él tiene que dedicarse, él tiene que poner en práctica lo que aprendió en las prácticas para meter gol. Y vemos que en la banca a nadie le estorba. Así lo hace el padre de la mentira. El padre de la mentira, mientras no nos decidamos a ser mejores cristianos, a mejorar nuestro carácter, iglesia, nuestra condición, ir a la iglesia, Satanás va a estar tranquilo. Pero cuando Satanás ve que un pastor verdaderamente se levanta en el nombre del Señor Jesucristo para salvar vidas, para salvar jóvenes, para salvar familias, esposos, esposas, entonces Satanás lo va a atacar hasta que lo tumbe. Y ahí es donde nosotros deberíamos de tener como perspectiva es, Satanás le puso una trampa a mi pastor, Satanás lo está atacando, nosotros vamos a protegerlo, vamos a orar por él, vamos a aplicar la gracia por él y vamos a ver lo mucho que ha hecho. Claro, no estoy diciendo con esto que pasemos por alto los errores, pero al final sabemos que sí es posible. Porque tú diste el ejemplo de Pedro, me encantó. El Señor no vino con Pedro a reclamarle y a quitarle lo que ya le había dado. Al contrario, aplicó la gracia a Jesucristo y dice Jesús, ustedes podrán hacer cosas más grandes que yo. Entonces es momento de aplicarnos, de ponernos las pilas, de defender lo que es nuestro, que es nuestra iglesia, amarla y defenderla. Amén. Y decir, si es necesario dar la vida por ella, quizás no literal, pero desde un punto en el que yo defiendo mi iglesia, amo a mis pastores. Amén. Y no estamos hablando por nosotros como pastores, sino por otros pastores. Amén, que están cayendo. Amén. Oremos por ellos. Así es. De hecho, me encanta cuando escuchamos que somos una sola iglesia. Es cierto, somos una sola iglesia. Entonces, si vemos otra iglesia caer, qué triste es que en vez de postear, estamos con ustedes, estamos orando por ustedes, posteemos, qué bueno, yo esperaba la caída de esta iglesia, yo sabía que esa iglesia no era de Dios. Entonces digo, es momento de cambiar las cosas, ¿no? ¿Qué te parece si de hoy en adelante nosotros como una sola iglesia nos ponemos a orar los unos por los otros? Jesucristo, pastor, vino a dar un nuevo mandamiento. Me encantan los mandamientos, me encanta Moisés, me encanta todo lo que es el Antiguo Testamento, pero ahorita estamos en un nuevo tiempo, estamos viviendo un nuevo pacto. Y me encanta cómo Jesucristo vino y dio un nuevo mandamiento. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios en Juan. Y dice así el Señor: les estoy dando un nuevo mandamiento. Dice, que se amen los unos a los otros. Amén. Y dice, ámense tal como yo los amé. Wow. Y dice ahí mismo que todos aquellos que aplican este principio, así son conocidos como sus hijos. Y en otra versión dice que todos aquellos que se aman los unos a los otros son discípulos de Él. Entonces, qué bendición es esto. O sea, amo el Antiguo Testamento, amo lo que hizo Moisés y los 10 mandatos, pero yo soy fan de Jesús, pastor. Yo soy fan de su amor, de su gracia, de su misericordia. Y qué bendición es cuando nosotros, amada iglesia, aplicamos este nuevo mandamiento, que es amarse los unos a los otros. Es decir, veo que un pastor está caído, voy a hablarle para poderle ayudar a restaurar eso que está pasando. Puede ser su matrimonio, puede ser su familia, puede ser su ministerio, no sé, puede que esté pasando por algo. Qué bendición que nosotros seamos instrumentos de vida y ayudemos a que otros se levanten. Qué bendición es cuando estamos, como decías al principio, en el campo de batalla y uno es herido. Qué bendición es cargarlo para que puedan curarlo. Hay una película que se llama Hasta el último hombre. Buenísima, pastor. Y es una película que quizás todos hemos visto. Sí. De este hombre, no se midió al salvar e incluso salvó adversarios también. Y este hombre dio por muchas partes del mundo con su película, dio a conocer la gracia de Dios, el amor tan grande que Dios nos tiene. Y si este hombre, que es humano, porque es humano el de la película, pues pudo, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Entonces es el momento, pastor, de formarnos, de reconocer que la iglesia se necesita liderazgo. No podemos fundar una iglesia sin liderazgo. No podemos pensar, no, ¿para qué queremos eso? Pues vaya, eso es lo que sostiene, es el cimiento. Jesús logró hacer por liderazgo lo que hizo, y los discípulos lograron hacer la comisión que se les envió porque formó líderes el Señor Jesús. Entonces hoy es necesario tener esos liderazgos para que nosotros tengamos esa madurez en el momento del fuego. Amén. En el momento de ser probados, en el momento de decir, fíjate, cuando estoy investigando este caso tan lamentable de esta iglesia, también me toca ver una manera muy sabia de expresarse de uno de los pastores de la iglesia. Le hacen la pregunta incómodamente dentro de una entrevista
y le dicen a él ahora que la iglesia ha caído, así lo nombran y no es cierto, la iglesia no cayó, el que cayó se equivocó, fue su pastor. Dice, ¿para dónde te piensas ir? ¿A dónde piensas correr? Dice él, no, nosotros fuimos formados con un buen liderazgo, tenemos convicción por medio de ese carácter que Dios nos dio. Dice, y sabemos que son tiempos difíciles, hay que observar, hay que orar, hay que levantarnos, porque son tiempos en los que nos vamos a mostrar como verdaderos líderes. Entonces, él se mantiene en convicción con su iglesia, se mantiene creyendo fervientemente en ese pastor que es su pastor, y esto es lo que nosotros debemos hacer. Amén, así pastor. que como pastores los invitamos para que nos abracemos. Quizás es difícil, nadie puede decir que es fácil, hay mucho celo por la misma ignorancia, por la misma falta de liderazgo, pastor. Una persona que no tiene liderazgo se le va a notar. Se le va a notar en su celo, en su carácter. Entonces necesitamos realmente formarnos para decir ahorita vamos a orar por nuestros pastores. Amén. Vamos a orar por los que se levantan a levantar una iglesia. ¿Por qué? Porque nos debe dar gusto. Si una iglesia hoy aquí en Parral se vuelve a levantar, una nueva iglesia, hay que orar por ella y hay que felicitar. Qué bendición. Quizás no podamos ayudar de muy cerquitas al pastor, que lo podemos hacer, pero quizás no saben que se puede hacer, pero lo que sí podemos hacer es orar por ellos y felicitarles. Amén, pastor. Yo creo que abrazo todo esto que estamos compartiendo. Yo te invito a que abraces esto, amado, y recordemos que la iglesia se levanta en ciudades, ¿verdad? En diferentes países. La iglesia se levanta no para dar el tiro de gracia a la sociedad o a las mismas iglesias, a las iglesias que a lo mejor están pasando por un momento duro, no una caída. No, la iglesia se levanta para poder restaurar, llevando el evangelio, llevando el mensaje de esperanza, de vida, dar las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces hay que recordar esto. Nuestra iglesia está en nuestra ciudad no para dar el tiro de gracia a la ciudad, a la iglesia. No, estamos aquí para llevar a Cristo y llevar mensajes de restauración, para apoyarnos los unos a los otros, como dices, pastor. Tal vez no de cercas, pero sí con nuestras oraciones. Sí, evitando subir en las redes sociales comentarios malos. O sea, a mí es triste ver que somos los mismos cristianos los que subimos malos mensajes a otras iglesias. Qué triste es ver que algunas iglesias sean las que inician, ¿no?, este tipo de chismes en las redes sociales de esa iglesia no vayan, es mala. Qué triste que seamos nosotros. Así que yo creo que estamos a tiempo, pastor, de cambiar esto, de subir buenos comentarios, de apoyarnos, de orar, de subir palabras de vida. Entonces hay que ponerlo en práctica, pastor. Se nos terminó el tiempo, queremos agradecerles a todos ustedes y esperemos que esto lo apliquemos no solamente para pastores, no solamente para líderes, sino también para gente activa de la iglesia. Así es. Gente que como tú, como yo, también se pueden equivocar. Nadie está exento, pastor, de que el padre de la mentira lo comience a provocar, le comience a dar marca personal. Entras al juego, cuídate. ¿Por qué? Porque el padre de la mentira anda como león rugiente buscando a quien Tú lo confundir. dijiste, estamos en una batalla diaria, ¿no? Así es. Entonces evitemos el fuego, amigo. Así es, evitemos Evitemos eso. el fuego. Bueno, pues nos despedimos, pastor. Así es, pues bueno, hermanos, gracias por estar en este episodio de Somos Vida Podcast. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda seguirnos en las redes sociales. Así es, nos vamos y que disfruten de este podcast. Bendiciones.